una de las cosas que están, ya te diría, preestablecidas en la historia del rock nacional y que se va transmitiendo de generación en generación y que todos los que nos gusta, o a todos los que nos gusta el género, damos por sobreentendido que es así porque nos llegó la información y porque siempre se dijo así, fue que y porque nadie dijo lo contrario. Claro, fue que el tema La Balsa sí. Da origen al rock nacional, da origen a este género musical, que fue compuesta la madrugada del 2 de mayo del 67 por Lito Nevia y por Tanguito en el bar La Perla de Once. De hecho, en la puerta del bar hay una placa que recuerda como ese momento, o aparece esto de que ahí se creó el tema La Balsa como canción fundadora del rock argentino. Pero ahora aparece una investigación del periodista Andrés Ocampo que cuenta una historia oculta detrás de este tema, desmitificando un poco esa situación de que no fue ahí en el bar La Perla de Once, que fue un tiempo antes, que tiene que ver un viaje en tren hacia Esquel, donde se compuso esta canción. Y para charlar un poco sobre esto y sobre esta investigación que llevó adelante, estamos en comunicación telefónica con Andrés Ocampo, como decía, el autor de este libro, La historia oculta de la balsa. Andrés, acá Jimena y Diego te saludan desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, chicos, buen día, un gusto saludarlos desde aquí, desde Esquel. Gracias, Les aclaro que mi apellido es Campos. Campos. Sí, Campos. Perfecto. Disculpa, Andrés, bueno, ahí hecha la aclaración. Andrés, bueno, ¿cómo llegás a esta conclusión? Digo, ¿cómo fue que surge esta investigación y por qué se te ocurre hacerla? Bueno, les cuento, para mí empezó todo conversando con un vecino de Esquel que se llama Jorge Tascón. Él tenía un grupo en esos años, que vos muy bien mencionabas, años 67, tenía un grupo que se llamaba Los Esqueletos, ¿no? Acá estamos en Esquel y ellos querían que el grupo tenga la palabra Esquel en el nombre. Muy entonces buen nombre, sí. Sí, Los Esqueletos, ¿no? Esqueletos. Claro. Que bueno, de paso les cuento, surgió porque ellos decían, ¿cómo se llaman los que viven en Esquel? ¿Cómo podrían llamarse? Se llaman esquelenses, pero bueno, ellos eran jóvenes en ese momento y decían en broma, podrían ser también esqueletos, ¿no? Claro. Bueno, Jorge Tascón me dice, a mí me dice, a mí me da pena que no salga a la luz, que Tanguito estuvo en Esquel tocando en el año 67, a donde vino en La Trochita con un grupo que se llamaba Los Guantes Negros, y en el viaje a Esquel en tren compuso La Balsa. Yo no había escuchado esa historia, así que le pedí que me cuente un poco más y me dice esto, ¿no? En enero del año 67 vinieron a Esquel con Tanguito como cantante, Los Guantes Negros, a tocar, contratados en una confitería de esta ciudad, donde estuvieron varios meses, y llegaron a Esquel en el mítico tren La Trochita. Claro. Y viniendo en tren entre las estaciones de El Maitén, un pueblo acá cercano, entre El Maitén y Esquel, Tanguito ya compuso La Balsa. Entonces digo, bueno, voy a buscar un poco más de esto, a ver qué más puedo encontrar. Y él me da el nombre de Juan Gentilini. Juan Gentilini, con quien pude conversar, es uno de los músicos que vino en ese momento con Tanguito a Esquel, enero de 1977. Juan Gentilini es una persona muy importante dentro del ambiente artístico y musical. Después de venir con Tanguito se hizo productor de artistas, fue productor de Daniel Magal, autor de el tema Cara de Gitana, sí, ¿no? Fue productor de Leo Dan también. Si ustedes tienen las computadoras ahí, si quieren buscar juangentilini.com.ar, van a ver que en un momento en su sitio web él cuenta esta historia de la composición de La Balsa viniendo a Esquel en La Trochita. Juan Gentilini, entonces, que vino con Tanguito en ese viaje, me confirma lo mismo que me decía Jorge Tascón. Me dan el nombre de Renato Meana, otro de los músicos que vino como integrante de Los Guantes Negros a Esquel en 1967. También pudimos conversar con Meana. Él está vinculado a este sitio homenaje a los Beatles, al Cavern Club. Sí, de Cavern. En Buenos Aires. Acá, claro. Sí. Es un músico que hace poquitos días me mandó un mensaje que había estado tocando la batería ahí en el Cavern Club
con algunos amigos. Bueno, Renato también vino en ese viaje y me confirma lo mismo. Me dice, yo estaba ahí, Tanguito, ya en enero del 67, viajando en la trochita hacia Esquel, tocaba la balsa. Llegaron a Esquel, varios meses contratados, y pudimos tener la palabra de vecinos que recuerdan esos bailes de los Guantes Negros, donde también dan fe que tocaban la balsa, los Guantes Negros en esta ciudad, y que le gustaba tanto a los esquelenses que se la pedían y la tenían que tocar varias veces durante un espectáculo. Y hay otro dato más muy interesante que me da este músico del grupo Los Esqueletos. Me dice, nosotros conocimos a Tanguito en Esquel y él se sentaba, Tanguito era podríamos decir, un típico hippie, ¿no? Sí, Se sentaba en la vereda. Sí, bohemio, se sentaba en la vereda del lugar donde ellos tocaban, y ahí a la tarde se ponía a cantar con la gente que iba pasando, y uno de los integrantes de este grupo esquelense, Los Esqueletos, le pidió los acordes de la balsa y Tanguito se los pasó. Entonces también Los Esqueletos tocaban la balsa en Esquel en enero de 1967. Para buscar más información me fui a la hemeroteca municipal, al archivo de diarios de esta ciudad, en la biblioteca, y vi los diarios Esquel de 1967 en enero, donde se veían las publicaciones, salían las propagandas de las presentaciones de los Guantes Negros en Esquel. Así que ahí otra confirmación de que los Guantes Negros estuvieron en Esquel. Claro. Y encontré un artículo del 18 de enero del 67 que le hacen en el diario Esquel una entrevista a los Guantes Negros, y ahí nombran a cada uno de los integrantes de este grupo, y está también entonces la confirmación de que el grupo Los Guantes Negros vino a Esquel, con Gentilini, con Meana y con José Alberto Iglesias, que en ese momento decía entre paréntesis Donovan, que era uno de los sobrenombres de Tanguito. Así claro, que sí, bueno, tenemos al menos 7 testimonios de personas que nos dicen que ese viaje existió, que estuvieron en Esquel y que en esa época ya Tanguito tocaba la balsa, además de los artículos periodísticos, ¿no?, que pudimos encontrar. Andrés, ¿y por qué pensás que todo esto nunca salió a la luz? No sé por qué Sí. nunca habrá salido a la luz. Uno de los testimonios que nos da uno de estos músicos dice que bueno, que cuando se armó esta historia, dice, para el mundillo rockero queda mejor decir que surgió en la Perla de Once y no en un pueblo ahí en la Patagonia, que Claro. no es conocido, podríamos decir, o que en esa época no era muy conocido. No sé por qué, pero bueno, la historia está, pudimos juntar todas estas pruebas que las compilamos para esta publicación que se presentó esta semana, ¿no? Andrés, ¿vos tuviste posibilidades de hablar con Lito Nevia, que es el otro personaje, digo, dentro de esta historia de la balsa? Sí, también, eso fue anterior, en el año 2013, si no me equivoco, Lito Nevia vino acá a Esquel, y yo, sin saber que algún día iba a escribir un libro sobre esto, le pregunté como tema polémico por el tema del origen de la balsa, y él da la historia que ustedes mencionaban al principio, la historia oficial, ¿no? La que él cuenta, que en mayo del 67 ambos compusieron la balsa en el bar La Perla de Once. Pero bueno, ahora aparece o trasciende esta historia que meses antes ya Tanguito en Esquel tocaba ese tema, ¿no? Claro. ¿Cómo crees que va a ser recibido esto dentro del mundo del rock? Yo, viste que cuando iniciaba la presentación decía que hay muchas cosas que están como medio preestablecidas y que nunca nadie discutió porque se fue como transmitiendo y fue quedando y siempre se dijo lo mismo. Y hay muchas cuestiones que tienen que ver con este tipo de situaciones. Este tema de la balsa es uno de esos. ¿Cómo crees que va a caer en el mundo del rock argentino? Y me imagino que la gente que es amiga de Lito Nevia irá a decir que esto no es así, Claro. Pero bueno, hay muchos otros que saben de esta historia. Les cuento también que al final del libro que yo publiqué hay un código que, si ustedes lo escanean con el celular,
pueden escuchar los testimonios, ¿no?, de las personas que yo ahí transcribo en el libro, para que nadie vaya a decir este escribió algo que la persona nunca dijo. Claro. Entonces ahí se pueden escuchar los testimonios. Yo tengo un sitio que se llama Noticias de Esquel. Ahí también, ¿no?, están todos estos testimonios que logramos para el libro, para fundamentar lo que estamos publicando. Veremos qué trascendencia tiene en el mundillo rockero esto. Mi idea o la idea del libro no es quitarle trascendencia Claro. a la participación de Lito Nebbia, sino aportar un capítulo más que pudimos comprobar que Tanguito están ya de aquel día de mayo ya tocaba la balsa en Esquel. Y pudieron chequear, o vos, Andrés, pudieron comprobar que el tema, porque pienso que tal vez puede suceder que sea un mix, ¿no? Que digo, Tanguito la haya pensado, la haya tocado y demás en este viaje a Esquel, y que después con Lito Nebbia le hayan dado como la forma final, que después se termina grabando. Puede haber sucedido esto y es como que, bueno, se toman las dos historias para hacer una sola. Tal cual, totalmente podría haber así sucedido y de hecho se sabe en la historia que el tema inicialmente, como lo tocaba Tanguito en Esquel, decía: estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda, ¿no? Sí. Y después, cuando compartió esto con Lito Nebbia y ya surgió la posibilidad de grabar, dijeron, en vez de decir mierda, digamos abandonado. Y también es importante la participación de Lito Nebbia en lo musical para llegar a elaborar el tema, y entiendo también que sin la participación de Lito Nebbia tal vez no hubiera trascendido como trascendió el tema y no habría llegado a ser el himno que es, ¿no? Porque sabemos que nos cuentan de Tanguito que era una persona muy despojada de todo bien material, que por ahí él no era tan interesado en grabar o en ganar dinero. Lo Claro. que más le interesaba a él era tocar con amigos y pasarla bien. Sí, Así sí. que, como les digo, no es nuestro interés quitarle trascendencia a la participación de Lito Nebbia, sino aportar un capítulo más, ¿no?, a esta historia. Tanguito falleció en el año 72, o sea, unos años Sí. después de esto. ¿Vos pudiste encontrar, no sé si existirá también, digo, capaz que no, pero digo, algún testimonio de Tanguito hablando de la balsa? ¿En alguna entrevista, algo que le hayan hecho? ¿O no hay No. nada? O todavía, claro, no apareció nada. No de Tanguito. Sí tenemos un video que también aparece transcrito en el libro y que se puede ver mediante ese código que yo les menciono, a la palabra de Carmen Iglesias, hermana de Tanguito, De Tanguito, sí. quien ella también afirma que Tanguito le comentó que había compuesto la balsa en ese viaje viniendo a Esquel en la trochita. Andrés, te agradecemos muchísimo este rato con nosotros para conocer un poco la historia del libro. Bueno, aquellos que están escuchando y quieren hacerse de un ejemplar, ¿cómo te pueden contactar? ¿Dónde se puede comprar? Bueno, en mi caso se pueden contactar por las redes sociales, por Facebook, por ejemplo, Andrés Campos, y si no, en esta página que yo les menciono, noticiasdeesquel.com.ar. Si ustedes abren la página hoy en día, te va a saltar una ventana emergente en la que podés hacer clic ahí y a través de Mercado Pago pagar el libro y te va a llegar, te lo vamos a enviar a la puerta de tu casa. Buenísimo. Así que ahí está la posibilidad. Muchísimas gracias, Andrés, por Andrés. este ratito con nosotros y contarnos un poco la historia de la balsa. Bueno, chicos, el agradecimiento a ustedes, un gusto poder conversar con gente que le gustan estas historias como a mí. Sí, por supuesto. Fuerte abrazo, Andrés, que tenga lindo día. Chau, chau. Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego. Charlábamos con Andrés Campos, bueno, autor del libro La historia oculta de la balsa, bueno, desmitificando un poco o contando una historia que no se conocía, al menos hasta el momento, que la conocían muy pocos, que tiene que ver con el origen del tema fundacional del rock nacional.